por estar, por acompañarnos un rato. Bueno, como les adelantaba Martín, estas dos novelas que hoy tenemos el enorme gusto de presentar, de algún viejo amigo y conocido de esta colección, son lo último que está presentando esta colección tan querida, Cosecha Roja de Estuario, la única colección de novela negra que hay en este país. Eso no hay que cansarse de repetirlo porque es así. Primero porque es un esfuerzo editorial importantísimo, como casi todos, porque también, no me canso de decir, editar, publicar en este país es un acto de heroísmo, es ir a pérdida, como todo, ¿verdad? Pero bueno, acá hay un pequeño Quijote dispuesto a todo que nos defiende a capa y espada. Es el que se puso al hombro todo este programa de ediciones tan interesantes que se abren un abanico amplísimo. Evidentemente que además de Cosecha, de Cosecha Roja, hay una cantidad de líneas por demás interesantes. Yo les diría que una ojeada del catálogo de un Estuario basta para contener casi todo lo más interesante, diría yo, de la literatura nacional en este momento, contemporánea, ¿verdad? Sin desmérito de otros sellos, por supuesto, y de sellos importantes y con una tradición larguísima en el país. Pero quiero decir, hay un cuidado muy especial en ello. Y bueno, lo que hoy nos reúne acá es las novelas de Rafael Mazza y las de Pedro Peña, con dos propuestas de noir, de novela negra, muy peculiares, muy distintas, pese a ser compañeras de género, son muy distintas entre sí. Ustedes, cuando tengan el placer de experimentarlas a través de la lectura, van a poder advertirlo, van a advertir como distintas intensidades y velocidades narrativas, por demás interesantes, lo cual nos hace ver que el género policial o de novela negra, como ustedes quieran llamarle, no es un género cerrado o muy codificado como se lo ha querido ver en muchos momentos, ¿no? Es decir, con reglas y demás. No quiero extenderme demasiado, pero la novela policial clásica, la novela británica sobre todo, de tradición anglosajona, era muy codificada justamente y tenía unas ciertas reglas que se cumplían indefectiblemente en todas las obras. Cuando irrumpe en escena ya por fines de los 30, la novela negra, que la bautizan así los franceses, rompe con esos esquemas y le da una riqueza literaria que hasta el día de hoy sigue siendo fermental y la ha convertido, para mi modesta opinión, en una de las herramientas literarias más ricas, exuberantes que hay en este momento. Ustedes podrán comprobarlo como lectores, hay propuestas de todo tipo. Últimamente están muy de moda los autores nórdicos, pero más allá de los nórdicos, que bueno, creo que se van repitiendo demasiado últimamente, casi que en cada continente, en cada país, van a encontrar una expresión de este género con sus peculiaridades, con su propio tono. Y el gran mérito de estas dos novelas es hablar en uruguayo. Ustedes van a sentir que están ahí, no van a precisar ningún tipo de ayuda para situarse rápidamente en el terreno. Van a darse cuenta, primero porque de manera muy explícita, con un realismo, como me gusta decir a veces, fotográfico por momentos, tanto de Montevideo como de nuestro interior profundo. En el caso de Pedro, que Pedro tiene una pluma privilegiada para pintar esas pequeñas comunidades perdidas en el mapa, esos pequeños lugares llenos de vida y de mucho abismo y misterio. Bueno, eso son las ideas, un retrato muy urbano, pero muy urbano,
hasta con aires de un Montevideo que se va, como mientras se va sobreponiendo la imagen del Montevideo que vivimos ahora todos los días, como en el caso de Rafael, que trae cosas muy fuertes del pasado, nuestro pasado trágico inmediato, ¿no? La dictadura y demás. Como en el caso de Pedro, de esos puntos alejados que, como él dice en algún momento, no se ven ni siquiera desde la ventanilla del ómnibus o del coche cuando uno hace ruta. Y bueno, él nos lo presenta, nos los hace descubrir. Así que bueno, no me quiero extender más, le voy a pedir al amigo José Arenas que nos ayude un poquito a ordenarnos y empiece a presentar un poco a ambos autores y vamos conversando con ellos, ¿de acuerdo? Buenas noches, muchas gracias por estar acá. Estoy muy contento y muy honrado de participar en esta mesa con tres autores a los que he leído y como decía Renzo recién, sobre todo prestando atención a estas dos novelas para las que Martín me invitó a presentar, me preguntaba, porque soy mucho mejor preguntando porque soy muy cholulo y además soy un convidado de piedra dentro de lo que es la novela policial. Yo no sé nada del policial, lo único que leí policial toda mi infancia fue Agatha Christie y Conan Doyle. No sé si eso es un pecado, yo lo digo, no tengo vergüenza, ¿eh? Estamos entre pecadores. Bueno, era lo que había en la casa de mi abuela, así que leí eso y algunas de otras policiales de esas que eran compradas para leer en la onda de Montevideo a Colonia Suiza. Así que bueno, prefiero preguntarles, respecto de lo que comentaba recién Renzo, se nota que tanto Pedro como Rafael conocen mucho Renzo, ni que hablar. Lo hablábamos por teléfono ayer, creo. ¿Cómo se hace para escribir un policial uruguayo teniendo en cuenta, para romperlas, para seguirlas, para cambiarlas, las formas de la tradición de la novela policial o negra? ¿Cómo hacen ustedes? ¿Cómo han hecho? Bueno, ya respondo enseguida. También muchas gracias a todos quienes están aquí. Es un honor para mí también. Yo creo que los he leído a mis tres compañeros y los admiro. La admiración mía por Rafael es de ayer nomás, porque ayer terminé de leer su novela. Mi admiración por José es de hace unos meses, porque hace unos meses terminé de leer Papeles Suizos, y la de Renzo ya arranca hace más tiempo porque nos conocemos desde la fundación de esta colección. En relación a la pregunta tuya, José, yo creo que empecé a escribir la primera de las novelas con el mismo personaje, que obviamente esta ya es la quinta, o sea que si ustedes van a conseguir las primeras, saben que se va a salvar de alguna manera, de última, porque acá está con la quinta, salvo que haya juegos temporales extraños. Bueno, pero el asunto es que para mí, en aquel momento, yo había empezado a escribir una novela, simplemente una novela realista, en la que pasaban cosas que eran bastante sórdidas y violentas, y en un pueblo que incluso tuve que disfrazar, y el 50, 60, 70% de las cosas eran cosas que habían pasado y otras eran elementos de la imaginación, causas, consecuencias que yo podía atribuir a las personas y a los personajes que después representan a las personas. En ese caso no estaba consciente de que aquella novela era una novela negra. Después esa conciencia como que entra un poco, de decir, bueno, pero ¿por qué me salen estas novelas siempre así? Siempre con estos temas, siempre mueren 4 o 5, de forma horrible 2 o 3. ¿Qué me está pasando? ¿No? ¿Qué hay en mí? ¿Por qué al escribir? Claro, es todo un tema, porque las representaciones, por ejemplo, de las relaciones sexuales son tan violentas, ¿por qué hay? ¿No? Y bueno, de última dije, bueno, esto es una expresión de mi imaginación, ¿no? Y no sé en qué casillero va a estar, pero si está en y se percibe como eso, bárbaro. Obviamente no va a estar en literatura infantil y juvenil nunca, pero sí creo que otro casillero en el que podría estar es en el de la literatura realista, porque ninguna de las cosas que cuento de última son tan improbables, son más bien casi todas bastante probables. Aquí
en Uruguay y en esta colección hay, como decía Renzo, cosas muy variadas, pero creo que todas, o casi todas las obras publicadas, yo creo que las he leído todas, las 20 y pico, casi 30, todas muestran algo que tal vez sea difícil de ver de otra manera, ¿no? Salvo que uno aprenda el informativo, donde pasan cosas más horribles que en mis novelas y en menos tiempo tal vez. Hola, bien. Buenas tardes, agradecerles a todos, muchos amigos que seguramente vienen más en calidad de amigos que en la calidad literaria que pueda tener el trabajo, así que agradecerles. Hago mías las palabras de Renzo en relación al esfuerzo editorial, que tiene un nombre que se llama Martín, que está por ahí atrás, que fue quien nos presentó, y hacerlo extensivo también a Marcela Saborido, gran editora, que mejora nuestros trabajos, que los lee con detenimiento, y a Lucía Boiani, que está por aquí también, que hace las tapas, que tiene un arte maravilloso y una alucinante capacidad de síntesis para poder captar a partir de la novela cuál puede ser esa tapa. En relación a la pregunta de José, yo creo que hay un tema en relación a la construcción de una novela, a mí me gusta más llamarle novela criminal, pero bueno, eso es un tema de etiquetas, que tiene que ver con la arquitectura de la novela y una de las cualidades una de las cosas que no debería faltar en una novela de estas características es el enigma, la intriga, ¿sí? Y la posibilidad de última de develar una verdad que está oculta. A mí me gusta en particular trabajar con el enigma, pero también con el secreto, es decir, con la posibilidad de que ese enigma no sea resuelto, digamos, ¿sí? Lo cual es un poco frustrante a veces para el lector, porque puede no encontrar una solución, pero bueno, creo que hay tantas cosas ocultas y que nunca salen a la luz, que creo que también es parte de contar esas historias. Entonces, que hay un trabajo por así llamarlo, en la arquitectura de la novela, en pensar un poco en el mecanismo que funcione, porque debe funcionar, ¿sí? Por supuesto también, todos quienes escribimos en cualquier género, que básicamente nos interesa es la literatura, ¿sí? Después cae en un estante o cae en otro, que por supuesto le hacen más fácil la vida a los lectores, ¿sí? Pero bueno, eso forma parte de un negocio del que nosotros formamos parte fundamental, pero en el inicio de esa cadena de valor, por así decirlo. Después escapa un poco a nuestras posibilidades. Entonces hay un trabajo de arquitectura, de pensar de que aquello funcione, de que esa verdad o esa búsqueda de la verdad llegue a buen término en el sentido de que funcione el enigma. Y a mí también, en particular, creo que si algo tiene la novela criminal o la novela negra, es la presencia de la muerte. Siempre hay una muerte en general. Y creo que eso es un tema donde uno puede permitirse ahondar más allá del entretenimiento o en el devenir, digamos, permite también algún nivel humildemente, de cierta reflexión. En particular, para mis novelas, hasta ahora 2 publicadas, pero como dijo Martín, hay mucho más para publicar. A mí me interesa muchísimo, particularmente, los efectos que ha tenido el pasado reciente, como mencionaba Renzo, en el hoy, digamos, ¿no? Las consecuencias que ha tenido el ocultamiento, ¿sí? La mala resolución, ¿sí? O la no solución de muchos aspectos, y donde hay, digámoslo, los mayores asesinos seriales de la historia del Uruguay, ¿no? Que son quienes violaron sistemáticamente los derechos humanos. Y ahí hay mucha historia para contar, mucha historia pequeña, mucha historia que parece ser mínima, ¿sí? Que poco a poco se va develando. Estamos a 50 años prácticamente de la ruptura institucional, y yo creo que desde la ficción también se construye la historia, ¿sí? Por supuesto bajo la imaginación del escritor, pero que creo que aporta, así como el ensayo aporta, así como la investigación histórica aporta, y ese ha sido un sustento para mí muy importante en la construcción, porque si bien yo nací en el año 62 y tengo un registro perfectamente vital de todo lo que ocurrió por circunstancias personales y familiares, también me he apoyado en esas investigaciones, en esos ensayos, en esa historia, pero bueno, me permito desde la ficción, y sin tener que justificar a veces muchas cosas, construir historias que tienen un sustento en la realidad, pero que no dejan de ser una ficción.
se me ocurrió preguntarles también a ambos, porque los dos hacen lo que precisamente aludíamos al principio, que es hibridar, mezclar el género con otras cosas. En el caso de Pedro, por ejemplo, ustedes van a ver que él utiliza el recurso del road movie, un road movie medio gore, medio violento, pero una road movie porque va tras la pista de camioneros en camión por nuestras rutas bien reconocibles, por otra parte. El caso de Rafael, él lo hace con la memoria política, sobre todo, ¿verdad? Lo cual la hace además una novela política, aunque quizás toda novela lo sea también, no importa que lo sea explícitamente o no, porque la política es como la filosofía, es la atmósfera, lo que se respira. Pero bueno, en el caso de Rafael es explícito. Yo quería preguntarles cómo llegan a estas formulaciones. ¿Es deliberado? ¿Salió azarosamente porque apareció en el camino mientras ustedes buscaban otra cosa? Un poco revivir eso, si ustedes pueden hacer. Bueno, cómo no. En mi caso, es buenísima esa pregunta porque es algo justo de lo que tenía ganas de hablar, ¿no? Yo hace un tiempito cuidaba un poco más las cosas que escribía, es decir, de alguna manera me coartaba a mí mismo hasta hace 6-7 años y después dije, bueno, no tiene sentido hacer algo que no sea totalmente honesto y si me tengo que guardar imágenes y si me tengo que guardar cosas, mejor no lo hago. Entonces, eso es por un lado una de las razones por la que a veces puede haber escenas que son un poco jugadas, digamos, jugadas, yo no las percibo como jugadas, pero el lector tal vez pueda percibirlas así. Lo que sucede, por ejemplo, en esta novela es que en determinado momento del año 2015 estuve ahí enfermo unos meses, nada grave se supo después, pero en algún momento fue una situación delicada. Y dije, bueno, esto es como una señal para cambiar de vida y empecé a pensar que, bueno, voy a dejar de ser profesor de literatura, que es tan quieto todo eso, y me voy voy a hacer un curso de camionero y voy a salir, camiones hay, se precisa todo eso. Y un poco me puse a averiguar, ¿no? Y no era difícil, bastaba con un curso, bastaba con sacar la libreta profesional, en menos de un mes era posible hacer todo eso. Y era una añoranza, ¿no? Justo en una internación que tuve en ese momento conocí a una persona que después de que nos dieron de alta murió a la semana, que aparece en el libro, ¿sí? Aparece en el libro como en una aparición que es bastante surrealista para mí, porque aparece en una situación de rescate del personaje, no se explica bien quién es, se van ocurriendo cosas que de alguna manera lo explican. Esta persona es una persona conectada con el mundo rural de San José, pero claro, convivimos ahí un par de semanas y en ese par de semanas a veces nos quedábamos solos en la misma sala y cada uno de sus padecimientos, digamos, nos íbamos contando la vida. Y él obviamente tenía una vida mucho más rica que la mía porque había sido tropero en los tiempos en que las tropas eran tropas, digamos, no camiones ni cosas por el estilo, y iban al lado de las rutas y de los caminos, y me contó historias que son historias que también merecen ser contadas, porque son historias pequeñas, pero son historias que... Y hay otro fenómeno que investigué y que está también en la novela, que parece mentira, pero funciona de esa manera, que es que en el sur de Brasil, y llegando al Uruguay, los camioneros se identifican entre sí en lo que podríamos denominar logias de camioneros, que a veces empiezan por un cuadro de fútbol, a veces empiezan por alguna afinidad sindical, pero terminan siendo grupos cerrados que ejercen rituales, una cosa que uno no tiene, no les estoy diciendo para que se aterroricen la próxima vez que agarren por la ruta 9 para Rocha, pero los camioneros tienen códigos, digamos, ¿no? Se manejan con códigos, hay cambios de luces y de cosas por el estilo que dicen, bueno. Y además todo esto también coincidía con que yo estaba trabajando y trabajé una buena temporada en liceos que eran liceos de ruta, ¿no? Trabajé un tiempo en el liceo de Ismael Cortinas, trabajé otro tiempo en el liceo de Rincón de la Bolsa, liceos a los que había que llegar desplazándose.
eso es una fuente de material que les puedo asegurar que si hay algo que me gusta es observar, ¿no? A veces estoy observando algo y me dicen, no mires tanto, ¿no? Porque queda como violento, ¿no? Pero bueno, creo que esa parte del oficio de la escritura es lo que tengo más, ¿no? La posibilidad de observar cosas que me interesan para después volcarlas allí, ¿no? Esa es parte un poco del proceso de esta novela en particular. Bueno, en mi caso, esta novela es la segunda entrega de lo que yo particularmente he dado a llamar la saga de la calle Yaguarón, ¿no? Porque bueno, en primer lugar, yo soy un escritor bastante más novel que quien me acompaña. Cuando me planteé el desafío de escribir mi primera novela, la verdad que no sabía muy bien para dónde iba. Tenía alguna idea general, hice algún intento por conseguir un tutor, alguien que me diera una mano, en fin. Pero bueno, eso no fue posible y me lancé a la aventura a ver hasta dónde llegaba. Tenía una situación laboral particular, tenía muchas horas libres, tenía alguna tarea, ¿no? Alguna cosa pendiente. Yo había trabajado a mis 20 años mucho como periodista, después lo abandoné y bueno, tomé otro camino. Pero bueno, me pareció que había llegado la hora. ¿Por qué esto? Porque cuando terminé mi primera novela no tenía la menor idea de que iba a escribir la segunda, ni la tercera, ni la cuarta. Pero bueno, hubo un hecho fortuito que desencadenó. Es decir, en la primera novela, se las hago muy breve, que se llama Todos mienten, el protagonista, la novela sí transcurre en plena dictadura, debe escribir bajo seudónimo en el suplemento que algunos recordarán en sepia que sacaba el diario El Día los sábados. Y yo hacía referencia particularmente a un ejemplar, que era del 19 de mayo de 1974. Y ahí describía algún artículo que le había escrito, qué sé yo, en fin. Cuestión que cuando, bueno, ya la novela ya estaba escrita, ni siquiera estaba publicada, un día caminando por la feria de Tretanar Baja, miro para el piso y en un cajón de verduras había un ejemplar del suplemento del diario El Día, y ese suplemento era el 19 de mayo de 1974. Parece joda, pero no lo es así. Y yo dije, bueno, con esto algo hay que hacer, digamos, porque era muy fuerte, ¿no? Primero, encontrar los suplementos que dejaron de aparecer hace 20 años, y segundo, que estuviera ese suplemento, que aparte es muy particular porque tiene la cara de José Valle Ordóñez entera, ya que llama mucho la atención, digamos, ¿no? Sí, claro, más, sí. Bueno, ponele. Y bueno, me dije, con eso algo hay que hacer. Ese fue un poco el disparador de la anécdota, de cómo corre la anécdota, digamos, que no vamos a contar. Paralelamente a eso, así como yo les planteaba hoy, que de alguna manera hay un trabajo en la arquitectura de la novela, yo cuando me planteo escribir, me planteo abordar un tema, básicamente. No sé bien cuál va a ser el abordaje. En este caso, el tema que a mí me interesaba plantear en esta segunda novela, ¿sí?, eran básicamente los episodios transcurridos sobre el fin del periodo fuerte de la guerrilla, ¿sí?, y las negociaciones que son conocidas, parcialmente conocidas, y de ahí viene la novela, sobre las negociaciones o charlas o intercambios que hubo entre, bueno, cierta parte del MLN en particular y, bueno, y ciertos militares, ¿no?, en el batallón Florida, cosas que son más o menos sabidas, aunque realmente no sabemos bien qué pasó. Como yo tengo la plena convicción de que todo está escrito, lo único que hay que hacer es buscarlo, ¿sí? Y bueno, quedan muchísimos archivos por descubrir. Un poco el eje de la novela, el tema estaba ahí, la anécdota es esta que acabo de relatar, y de alguna manera, bueno, en la fantasía está tratar de combinar todos esos elementos y producir la novela. Ese fue como el disparador. Pero antes de cederle la palabra, yo agradecí al principio, pero me falta un agradecimiento que para mí es muy, muy importante. Esa es la profesora Alma Bolón, que me acompaña hoy acá, porque ella ha sido un factor fundamental en mi trabajo literario. Les cuento brevemente, cuando yo presenté mi primera novela en los concursos nacionales de literatura, obtuve una primera mención, en fin. Yo a Alma, yo no la conocía, pero me permití escribirle, ya que la había leído, a ver qué le parecía. Bueno, me contestó inmediatamente, me hizo una devolución alucinante y a partir de ahí yo la considero mi madrina literaria, digamos. Ella lee todos mis trabajos,
los lee, los corrige, los relee, me dice lo que le gusta, me dice con absoluta franqueza todo lo que no le gusta, y la verdad que ha sido un aporte fundamental, así que me había olvidado, no es que me había olvidado, me había perdido y quería agradecer. ¿Está? ¿Estamos bien? Sí, vamos. Perfecto. Tengo dos preguntas, así que tengo que elegir una. ¿Cuál elijo? No, respecto de lo que Rafael decía recién, bueno, de haber tomado parte de la historia reciente, metida en su novela y demás, también en la anterior, y también cosas lo que hablábamos recién con Pedro, que aparecían en sus novelas, que de repente la gente, que son absolutamente reconocibles y demás. Hay un autor de novela negra español, que no me acuerdo el nombre, que decía que en este tiempo este tipo de novela criminal, novela negra, cada uno le pone, está contando cosas que el periodismo no se anima a contar. Que digamos que van a ser, de aquí a 20 años, van a ser los documentos que la gente tome más en serio, incluso que muchos archivos de crónica o de periodismo. Ustedes dos toman muchas cosas de lo que de eso no se habla. ¿Están de acuerdo con la aseveración esa? ¿Lo hacen a propósito? ¿Aparece? ¿Provocan? Cedo vuestras palabras. Mirá, qué pregunta tan atrevida. José, te la jugaste porque tenés alguien de doble condición, periodista y Sí. novelista. Capaz que Renzo después puede hablar de eso. En mi caso en particular, vos usás una palabra que a mí un poco me gusta mucho, que la usaste al final de la propuesta de tu pregunta, que es lo de provocan. Yo creo que en mi caso en particular, a ver, no es que esté desesperado por provocar nada, pero si voy a leer un libro y el libro no me dice nada, no me interpela nada, denunciar es una palabra muy, muy grande, ¿no? Pero si no muestra nada interesante, mínimo, pero a la vez algo que sea necesario mostrarlo desde la perspectiva de la ficción, la fantasía, la imaginación, para que alguien, incluso yo, pueda comprender mejor el mundo, ¿sí? Cuando estaba trabajando en un liceo, alguien de un pueblo mató a una mujer que estaba embarazada, a su padre, a su hermano y a un peón en una estancia a 2 kilómetros del liceo, ¿no? De eso no se habló, nunca. Yo cuando me vine dije, bueno, yo le respeto el silencio, pero de ahí nació mi primera novela de esta serie, ¿no? Y es un suceso del que tampoco se habla mucho ahora y hay para historiar eso. Incluso se puede buscar la historia, esto es también interesante, del puñal que mató a todas esas personas, ¿no? Entonces, creo que no es provocar. Me pasó algo similar con la película La noche que no se repite, que es uno de los libros que iba mucha gente de mis talleres literarios, que son personas que quieren aprender a escribir, o a veces en los talleres de lectura, y miraban la película y salían como bloqueados. No sabían qué decirme, porque claro, la película es una película que muestra también una zona de la noche Maragata que está en la novela, y bueno, yo creo que también eso es un poco que pecamos de inocencia cuando queremos ver que las comunidades, entre otras las comunidades del interior, son cosas perfectas, son más bien cosas perfectibles, y hay cosas que están mal, y yo no me voy a dirigir en nada que sea el que va a mostrar lo que está mal desde un punto de vista, no me interesa en lo más mínimo, pero sí que eso que es lo que me gusta escribir, es de lo que me gusta escribir a mí, ¿sí? Tal vez no pueda escribir nunca de una preciosa familia, etcétera, ni nada, tal vez no sea lo que me interese. Entonces yo creo que en ese sentido es que las cosas que yo hago o que me interesan a mí pueden tomarse como cierta cuestión de provocación, que no es una... Yo creo que me entretiene hacerlo, ¿no? Y creo que entretiene a los lectores también. Y me parece que los lectores después dicen, bueno, sí, está bien, es verdad, pasa eso. Cuando yo iba a los bailes, le rompían la cabeza así a las personas,
¿no? Cuando pasan las cosas en una comunidad pequeña y quedan soterradas, a mí me gusta como mostrarlo. Creo que vos también, José. Bien, sí, yo comparto absolutamente lo que decís. Yo decía recién, yo nací en el 62, quiere decir que a comienzos de los 80, cuando de alguna manera había un cierto nivel de apertura en la dictadura, pertenecía a una generación de periodistas muy jóvenes que, por supuesto, nunca habíamos escrito una palabra, pero bueno, ubicábamos ese lugar como un lugar de militancia, ¿no? Y por tanto hice muchísimo periodismo amateur, gratuito, en tantas y tantas de las revistas y semanarios que salían, cuando los kioscos estaban llenos y cuando todos leíamos un poco más. Me dediqué como 4 o 5 años, abandoné mis estudios con la intención de dedicarme al periodismo profesional, y de hecho ejercí el periodismo profesional en varios lugares. Pero bueno, recién estábamos acá con Renzo, charlando un poco acerca del periodismo, y bueno, yo le comentaba que para mí, yo tuve una charla muy esclarecedora. Mi último trabajo fue en el diario La República, en el cuerpo de periodistas que inauguraba una especie de sección policiales, que tenía ciertas pretensiones de salir de aquella reproducción de los partes policiales que hacían muchos diarios, digamos, ¿sí? Entonces, bueno, en ese equipo estaba Mario Delgado Paraín, ni más ni menos, estaba Carlos, periodista, Carlito Molina, el Gaucho, y yo era de Benjamín, ahí trataba de aprender lo más que podía y chupar rueda de todos ellos. Ahí, bueno, ustedes saben que en las redacciones, después del cierre, por lo menos cuando las cosas eran presenciales, siempre había un tercer tiempo que era el boliche, ¿no? Hasta que pintara, digamos. Pero bueno, a partir de ahí, un día Mario me hizo un llamado de atención, me dijo qué hacía yo, qué estudiaba, bueno, empezamos a cambiar ideas, y una de las cosas que me dijo: mirá, Rafael, de cada 10 cosas que sepas, hay una que vas a poder publicar. Las otras 9 vas a tener la certeza, pero no las vas a poder publicar. Y eso hace mucho daño, Eso sumado a otras circunstancias personales hicieron que yo abandonara el periodismo, y bueno, insisto, después de 30 años después me viera en este asunto ahora. O sea que comparto absolutamente. Y bueno, y en el caso de esta novela justamente habla de eso, ¿no? De lo que está, lo que se supone que fue, lo que hay algún ensayo, alguna investigación histórica que devela parte, pero bueno, donde la verdad verdadera está en las bocas de los protagonistas, que la tienen bien cerrada, digamos, ¿no? Y no solamente en uno de los bandos, sino en los dos, lamentablemente. Y eso es lo que de alguna manera intento volcar en la novela. Queda la segunda pregunta. José. Ya lo habíamos mencionado, pero los dos manejan los tres en realidad, el concepto de, no sé si decir de serie, porque los conceptos son saga, serie, trilogía, lo que fuera, pero digamos de personajes o situaciones de largo aliento. Eso, ¿cómo se maneja para que a su vez las novelas, como sucede, puedan leerse sin haberse perdido nada? A ver, es muy difícil el asunto, porque en una de las novelas, por ejemplo, el protagonista de esta saga, que se llama Agustín Flores, quedó perdido por allá en el Chuy, ¿no? Durante unos meses, en un balneario que se llama La Coronilla, en una cosa de pescadores allá abandonada. Resucitarlo de esa vida para traerlo a esta, fue medio extraño. Pero yo creo que el personaje en sí, en mi caso, creo que es un personaje que soy un poco yo también, ¿no? O soy una especie de yo un poco más intranquilo, ¿no? Matizado además con características de otros escritores o periodistas más o menos de mi edad que conozco y que les conozco sus agachadas, y con todo eso, cuando armé el personaje, creo que armé algo que yo podía querer y que me iba a costar matar,
pero que no me costaba tanto hacerlo sufrir hasta cierto punto. Entonces, después matarlo ya era otra historia, y a veces se podía enamorar y después lo iban a dejar, obviamente, y siempre iba a estar hasta el punto en el que él tuviera que matar a alguien, ¿no? Que ese es el punto de quiebre en su vida. Y bueno, un poco creo que ese cariño que le tengo al personaje es lo que hace que el personaje perviva, ¿no? Y para mí es porque es un reflejo de mí. Las novelas no son muy extensas. En realidad, la que tiene más páginas creo que tienen unas 180, casi 200, una cosa así, porque también sus historias son muy intensas. Entonces, en algún momento alguien puede decir, bueno, vamos a ponerlas todas en una, y no les va a quedar un libro de más de 500, 600 páginas, capaz que 700, pero va a tener 5. Yo creo que si se animan a leerlo, eso o todos los libros juntos son para mí como una trompada, porque esa es una cosa que sí me gusta hacer, que es que pasen cosas en la novela, que haya poco tiempo para una reflexión que a veces la vida no nos deja. En ese sentido, creo que el gran hallazgo con lo que escribe, por ejemplo, Rafael, es que Rafael tiene un tiempo en su novela que a mí me gustó mucho, tiene un tiempo para esa reflexión, ¿no? En el caso de la novela de Agustín Flores, si se pone a reflexionar mucho, le pegan un tiro, lo pisan. Entonces, yo no estoy en contra de la literatura reflexiva, ni mucho menos, pero sí estoy en contra, no sé si estoy en contra, es decir, no me gusta escribir cosas en las que no pasen cosas, ¿no? Entonces, creo que va por ahí el asunto de esta saga. Es una saga movida, va por todos los lugares del país. Yo soy del interior y pueblerino, entonces hay muchas cosas pueblerinas y del interior en estos libros, que bueno, yo espero que la saga siga, que el personaje sobreviva en esta. Está en duda hasta la última página. Pero veremos a ver cómo sigue la historia, porque también hay otros personajes que se han diversificado en otras historias, ¿no? Bueno, en mi caso ocurre lo siguiente. Yo no tengo ninguna formación en las áreas humanísticas, más bien vengo de otro palo, de las ciencias puras y aplicadas. Pero lo que tengo son muchas lecturas, digamos, ¿no? Y entre mis lecturas preferidas y entre quienes leo y releo, está Nonetti, está Juan José Saer y está William Faulkner. Citar a esos tres es citar escritores que han construido más que una sucesión de libros, una obra, Sí, claro. con alguna excepción, digamos, ¿verdad? Pero que a través de los sucesivos trabajos logran describir su propio universo. Qué desafío, digamos, ¿no? Ojalá llegue a alguna parte. Entonces, si bien la primera obra fue una obra suelta, en la segunda, ya les conté, me vio obligado de alguna manera a continuarla porque se presentó ese hecho, esa anécdota que les comenté. Y después me empezó a ocurrir una cosa, y es que, ¿se acuerdan de aquello del Lelutier de Suéltame pasado? Bueno, no puedo evitar, a mí todos los sucesos de la dictadura me marcaron con muchísima fuerza, y la verdad que, insisto, creo que hay mucha historia para contar. Mi literatura sigue por ese lado, pero en algunos casos en episodios concretos que transcurren, pero siempre trayéndolos al presente, digamos, siempre tratando de ver las consecuencias que eso ha traído hoy, ¿no? Estamos hoy con gente pidiendo que saquen de las cárceles a determinadas personas, estamos hoy con gente que ha eludido a la justicia durante 30 años, pero que finalmente, gracias al laburo de ese fiscal Percy Valla, que todos deberíamos agradecer su tarea, siguen cayendo, y hay archivos que no se abren, ¿no? Ustedes saben que hay un archivo que el Ministerio de Defensa lo quiere conservar no sé cuántos años más tapado. Es decir, que hay mucha historia por contar. Por tanto, concibo todos mis trabajos como parte de una gran obra, y respondiendo concretamente a la pregunta de José, se resuelve técnicamente, digamos, de qué manera funciona independiente, porque en eso sí hago un esfuerzo muy fuerte, porque para que cada obra, uno no puede pretender que nadie lea la obra de uno entera. Agatha sí lee uno, y si le gusta capaz que lee otro, y con suerte un tercero, pero uno no le puede pretender que el lector consiga una primera novela y la lea toda. Entonces hay un esfuerzo, pero es una solución técnica, te diría, José, de tratar de dar las claves, y sobre todo, y
terminando, me interesa mucho recorrer la historia de mis personajes que son una banda de amigos, y en eso, bueno, quien ha leído a Saer, qué sé yo, sabe que describe el recorrido de todos sus amigotes, inspirados, como decía Pedro, en alguien que uno conoce, algunos más reconocibles que otros, pero bueno, eso me divierte, me gusta, lo puedo hacer con conocimiento de causa, entonces es por ahí, José. Muy bien. Nos queda Dale, tirala. una más, una pregunta más. ¿Ya? Mira, lo que se me ocurría plantear es lo siguiente. Hay en las dos novelas una especie de ejercicio de metaficción muy interesante, que es un espejeo que hace el propio relato con otras obras que se mencionan, que son como relatos fantasmas que espejean a su vez la trama principal. En el caso de Nada es una verdad tan grande, es una novela brasileña, Os Corpos da Uva, Sí. que habla, bueno, de una serie de crímenes, o unos crímenes en serie, si ustedes quieren, muy similares a los que el personaje investiga. Y en el caso de la de Rafael es ¿cómo? Yaguarón al sur. Yaguarón al sur, que es también la novela y el plagio. Está el tema del plagio y una especie de novela originaria escrita por alguien que no sabe mucho de escribir, pero que bueno, cuenta de primera mano, digamos, lo que reproduce después esa otra novela fantasma que debemos replicar y lanzar destellos sobre la trama principal. Ese juego, ¿cómo surge? A eso quería... Ese juego, en mi caso, es también algo espontáneo, pero a ver, creo que los libros que están dentro de los libros, por ejemplo, todos recordamos el capítulo 6 del Quijote, ¿no? Donde se da el escrutinio de los libros. Todo lo que leyó Alonso Quijano para convertirse en el Quijote, las cosas que el cura y el barbero van tirando. Todos recordamos el capítulo 6 de Madame Bovary, todas las cosas que Madame Bovary leyó y que la convirtieron en ese personaje que piensa esas cosas, al que la vida le va a dar todas esas trompadas. Entonces creo que es muy tentadora la posibilidad de que haya un libro que ya haya contado esas historias antes y que obviamente es un libro que en el caso de mi novela hay que escribir, es un libro, en la ficción es un libro que fue publicado en el Brasil en el que se analizan los mismos asesinatos, que están en el mismo estilo, que investiga Agustín Flores y que llega a sus manos. Un poco la personalidad del escritor, no la personalidad, pero más bien la figura que imaginé, es la figura de un escritor del sur de Brasil, que es Aldir García Schlick, un escritor que fue publicado en español varias veces por Banda Oriental, muy lindos libros, y que más que nada en la frontera, en Rocha, en Maldonado, seguramente en La Valleja mismo, tiene muchos admiradores. Y coincidí con él antes de que él falleciera hace pocos años en el encuentro de escrituras de Maldonado, y marcó como un hombre de una bonomía y de una escritura además tan pulida, que como principal anécdota tiene además la de haber sido en su juventud quien creó la camiseta actual de la selección de Brasil de fútbol, ¿no? Entonces, bueno, pensando en ese escritor es que imaginé un libro que obviamente en el plano de lo que nosotros percibimos como la realidad no existe, pero que existe sí en el plano de la realidad de Agustín Flores. Bien, en mi caso, digamos que hay una intención explícita. Yo creo que a mí siempre me interesan, en relación a las obras de arte en general, digamos, la posibilidad de que una obra tenga varias lecturas, digamos, o como se dice habitualmente, como más de una capa, digamos, ¿verdad? Y bueno, no puedo resistir la tentación de referir no solamente una novela inexistente, sino permanentemente en la novela, a veces explícitamente o a veces no tanto, digamos, a tantas cosas de las que he leído y tantas cosas y tantas reflexiones que me parecen interesantes.
Entonces, bueno, hay una intención explícita, digamos, ahí de jugar un poco con la literatura, ¿sí? Con la intertextualidad, con la metaliteratura, porque también creo que de alguna manera la novela realista pura y dura, maravillosa, digamos, en estos tiempos requiere, ¿sí? De cierto ayornamiento, que no sé si la mejora o la empeora, pero bueno, digamos que son aditivos, o sea, estas novelas son básicamente realistas, cuentan cosas que pasan, pero se permiten también ciertos juegos literarios que a los autores nos gustan mucho y nos dan mucho placer, pero muchas veces a los editores dicen, sacá, tachá, es esto, nadie va a entender nada, y son con las cosas que a veces más nos colgamos, ¿no? Porque las entendemos solo nosotros y 3 o 4 locos que leen esa pequeña clave que uno dejó ahí, de una palabra o una frase. Bueno, son licencias que particularmente me permito, a mí me gusta mucho hacerlas, y como uno escribe por el placer de la escritura y ninguna otra, y por el supuesto placer que puede generar en quien la pueda leer, pero básicamente la tarea del escritor es una tarea en solitario y donde uno tiene que darse todos los gustos que pueda darse y después que sea lo que Dios quiera. Entonces, bueno, hay un poco de todo por ahí.